Lo que van a escuchar no es una historia cualquiera, es uno de los relatos más perturbadores y escalofriantes que un vigilante se atrevió a contar cuando trabajó en un antiguo cementerio, un lugar cargado de energía y misterio, y algo más. A medida que avancemos, entenderán por qué esta historia nos obliga a cuestionar nuestra percepción de la realidad y nos deja con una inquietante pregunta. ¿Es posible que la identidad de una persona continúe existiendo después de morir? Su última noche en el cementerio. Esto le pasó a Jonathan. Él acababa de conseguir trabajo como vigilante nocturno en un cementerio en el centro de la ciudad. Desde la primera noche, dice que sintió una extraña energía alrededor y un inexplicable frío imposible de ignorar. Esa misma noche conoció a Pedro, otro vigilante con el que siempre caminaban juntos durante la ronda. Jonathan se sentía aliviado de no estar solo, pero una noche, Pedro le contó a Jonathan que en todos sus años trabajando en el cementerio, nunca había pasado algo raro, y que la única vez en la que vio y escuchó algo extraño fue precisamente un par de noches, justo antes de que él ingresara a trabajar. Pedro también le dijo que comenzó a presenciar una sombra que se desvanecía entre las tumbas y que algo que le parecía aún más inquietante era que la sombra parecía tener la silueta de una mujer que vestía de negro y que lloraba desconsoladamente sobre una de las tumbas, aunque no logró ver su cara, dijo Pedro. Además, Pedro también le contó que la noche en la que él comenzó a trabajar, la misma tumba donde había visto a la mujer de vestido negro, casualmente la tierra pareció removida. Pese al miedo que esto le provocaba a Jonathan, le pidió a Pedro que le indicara el lugar donde había visto la tumba con la tierra removida. Pedro lo llevó hasta el sitio y al llegar, era evidente que la tierra se encontraba revuelta. Jonathan sintió cómo su piel se erizaba, por lo que corrió despavorido. Al día siguiente, Jonathan decidió contarle lo sucedido al jefe. Menos mal que Pedro siempre me acompaña, si no, mi miedo hubiese sido mayor y, siendo sincero, no tuve el valor de alcanzar a ver ni el nombre de la lápida, le comentó Jonathan al jefe. El jefe frunció el ceño. ¿Pedro? ¿Quién es Pedro? Mi compañero, el otro vigilante. El jefe lo miró fijamente y le dijo: Jonathan, tú eres el único vigilante nocturno en este lugar, y el único Pedro que conozco murió hace unos días atrás. Es por eso que tuve que contratarlo a usted. En ese momento, Jonathan sintió como todo su cuerpo se congelaba, y seguramente jamás olvidará la última noche en la que trabajó en un cementerio. Y en cuanto a la mujer del vestido negro, cuenta Jonathan que era la esposa de Pedro y que está viva, por supuesto, y que al día de hoy aún llora su pérdida. ¿Y tú, te atreverías a trabajar de noche en un cementerio? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.